Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, John Rosenstern, Dave Smith y nuestro invitado especial el día de hoy, Adam Fulgham. Y bueno, todavía se me hace un poco difícil pronunciar su nombre. Fulgham. Sí, señor. Fulgham. Sí. Bueno, tiene una G. Y aquí tenemos un judío a su lado también. Bueno, qué bueno tenerle con Gracias nosotros. por invitarme. Él predicó acá el domingo en la noche, hace un tiempo atrás, y fue de gran bendición para el pueblo, tremendamente. Dave, eres egresado de la Universidad de Missouri, con una maestría en la psicología. Fue en ¿no? asistencia social, pero la mayoría de lo que estudié fue psicología, sí. Y has dicho que algunos de tus instructores, no recuerdo, creo que era una mujer. Sí. Ella le preguntó a la clase, me parece que el último día de la sesión, si ella dijo o preguntó, ¿para qué van a usar esto? ¿Correcto? Sí, eso es correcto. En el transcurso de estudios que tuve, tomé 2 pasantías, una por cada semestre, y esta en particular fue en una agencia local de consejería en la ciudad. Y esta clase fue un seminario que iba con la pasantía. Entonces nos reuníamos cada semana mientras pasábamos esta pasantía. Y como usted dijo, la última clase del último semestre, ella preguntó, ¿qué van a hacer con esto? Y yo le dije, bueno, soy ministro y yo voy a tratar de ayudarle a la gente en el ministerio. Y ella me dijo, no puedes hacer eso. ¿Pero qué fue lo que ella quiso decir con eso? Bueno, yo diría en este No punto, le no preguntaste, sabía. ¿no? Y le dije, espéreme, yo he hecho 60 horas de estudios para graduarme y 3 años, tengo 2 y el tercer bebé que viene, un trabajo a tiempo completo y me dice que he perdido mi tiempo. Bueno, a cierto grado, eso fue cierto, desafortunadamente. Aprendí bastantes cosas, aprendí Pero lo que no debería ella dijo hacer. que no lo podías usar eso en el ministerio, ¿no? Yo pienso, recordándome, yo creo que llegó a lo que el hermano Watts estaba hablando. Usted no puede mezclar los dos. Usted no puede mezclar este libro Son dos y la cosas psicología. totalmente distintas. Sí, Sabe, hermano Swaggart, es fascinante. Yo tuve el placer hace tiempo y le llamo a esto un placer porque me gusta leer. Y yo leí el libro del Dr. Allen Francis llamado Salvando lo Normal. Fue uno de los que formó el comité que creó el Manual de Diagnósticos y Estadísticas número 4. Cuando el número 5 salió después de eso, tuvieron 5 cambios significativos en sus diagnósticos. Esos son los libros consultados para el diagnóstico de la enfermedad mental. Y bajo todo esto se encuentra eso, bajo la enfermedad mental. esa es la Biblia del criterio de cómo Correcto. se diagnostica una enfermedad Y mental. aún en su observación, una vez más estoy hablando de, no como cristiano, pero aún en su observación, voy a leer una cita del libro en un momento. Ellos se dieron cuenta de que hay un problema de diagnósticos en el país. Y eso es lo que él dice. Los trastornos mentales deben de diagnosticarse solamente cuando la presentación sea clara, severa y claramente que no está avanzando o mejorando. La mejor manera de tratar con los problemas diarios es solucionarlos directamente o esperar, no medicar con un diagnóstico psiquiátrico ni tratarlos con una píldora, porque ese fue uno de los problemas que él descubrió en Salvando lo Normal. Hay un diagnóstico exagerado. Nosotros tenemos casi un 10% de la población de este país, lo mencionamos en el otro programa, que está atada por este tipo de sustancias, estas drogas o sustancias para ayudar a lidiar con la depresión y ansiedad. Ahora, esto se ha presentado ya en la iglesia y se ha mezclado con la iglesia el tema de la enfermedad mental, y lo digo con todo respeto, pero el fundador de la iglesia Saddleback, el autor de La Vida con Propósito, su hijo cometió suicidio hace años
Y esa iglesia en particular, que fue muy influyente con este proceso de la vida con propósito, creó dos componentes que trajeron la ayuda de la psiquiatría y la psicología. Uno trataba con la enfermedad mental y cómo lidiar con la depresión y la ansiedad, y la segunda tenía que ver con la liberación, o más bien el tratamiento para el alcoholismo. Y lo llamaron celebrar la recuperación. Dense cuenta de la palabra recuperación. Nosotros hablamos de liberación, no recuperación, cuando hablamos del alcoholismo o del uso de las drogas. Pero la iglesia ha estado tan penetrada de principios psicológicos que ellos no hacen distinción entre las diferencias ya. Y aún el mundo reconoce el problema del diagnóstico exagerado que ahora se le ha dado a la enfermedad mental. Ciertamente la gente va a sufrir si un ser amado muere. Ciertamente uno va a sufrir tiempos difíciles si uno pierde el trabajo. Pero esas situaciones normales y problemas de ansiedad a corto plazo, opresión o depresión, no son duraderos. Otro ejemplo es que si, por ejemplo, hablamos de estos jovencitos que se les dice y se les anima a hacer el transexualismo, a cambiar su sexo o su género. De hecho, tratan de cambiarse el sexo. Hemos malentendido la palabra género y hemos separado eso de nuestro sexo biológico. Pero hay jovencitas que se hacen mastectomías a edades tempranas, jovencitos que se operan mutilándose. Y ahora les damos una solución permanente a un problema de corto plazo, porque la mayoría de estos jóvenes tal vez estén pasando solo por una fase en su vida, y en vez de eso se les está animando a una edad temprana, antes de que sean adultos, a tomar decisiones sobre su futuro que no podrán revertir. Así es. Yo estoy en contra de la psicología en todo nivel, simplemente es mi opinión. Yo creo que ha causado más daño, más complicaciones, más dificultades, no ha solucionado problemas, y si la iglesia toma esa posición de la psicología, creo que es completamente equivocado. No debe de enseñarse, ni deben haber títulos, tiene que estar completamente separado. La palabra de Dios para el creyente es suficiente para todas las cosas. Si hay una enfermedad mental, creo que Dave lo mencionó, Dave Smith, hace unos programas, donde sí haya problema con la tiroides o con otras cosas físicamente, eso puede causar síntomas que pueden producir depresión o ansiedad. Pero esas cosas pueden tratarse médicamente. Pero simplemente diagnosticar a alguien con estos problemas es peligroso en el mejor de los casos, pero peor y más que nada hace adicta a la gente y otras complicaciones. Y es lo que la iglesia hace todos los años en lugares como Saddleback. Traen a los psiquiatras del mundo a sus congregaciones, en donde conducen foros y reuniones donde esta gente da consejos a cristianos. No consejo bíblico, y puedo mencionar el nombre de los psiquiatras que han sido invitados en el pasado a estos foros y reuniones, pero no son cristianos nacidos de nuevo. Uno de ellos es un musulmán y otro un ateo. Así que cuando comenzamos, entonces cuando la iglesia comienza a promover esto y otra gente comienza a seguirlo, iglesias que han sido influenciadas por esta vida con propósito, es el peligro. Tratan de replicar algo que es impío y todo lo que va a hacer es dañar a la iglesia. Eso es, miren, el trauma es real. Hay gente en nuestras iglesias que han sufrido divorcios dolorosos, que han sufrido abuso desde niños, que han sufrido abuso y tienen muchos problemas de ira y frustración. Se sienten como que no pueden lidiar con estos traumas que han sufrido en la vida. Han perdido a una pareja, han perdido a un hijo. Yo personalmente he estado orando por una familia recientemente. No van a nuestra iglesia, pero los conozco. Ellos perdieron a un hijo, una tragedia horrible que ha sufrido esa familia. Así que no estamos denigrando estos traumas en lo absoluto. Y nunca decimos, bueno, no, estas cosas son reales, son legítimas, quebrantadoras. La gente está sufriendo, y como pastor yo he visto a gente que pasa por cosas en nuestras iglesias que yo no le desearía a nadie, cosas que son terribles, pero el poner los antidepresivos y la consejería, todas esas cosas, eso no les va a dar a ellos el alivio que necesitan. Van a necesitar entrar a la palabra de Dios, van a tener que ir a la oración y entender que Jesús simpatiza con nosotros y entiende lo que estamos sufriendo, y Él pagó el precio por nosotros. No tienen que llevar esa carga. Su carga es fácil, su yugo es ligero, y Él entiende, Él sabe dónde estamos, y
que hemos sufrido no es justo. Hay gente que ha sufrido cosas que no son justas y uno dice, Dios, ¿por qué tuvieron que sufrir esas cosas? Y es porque Dios es soberano y nosotros no, y sus caminos son más altos que los nuestros y no entendemos todo lo que Él hace, pero confiamos en Él. Pero esas cosas terribles que la gente ha sufrido, la única respuesta, no solo para el poder interno del pecado, es la cruz, pero la única respuesta para vivir nuestra vida y para tener la victoria sobre el pasado es la cruz del Calvario, y eso es lo único que va a darnos esta victoria sobre todas estas cosas. Así que, bueno, miren, yo creo que la gente, cuando se trata de que quieren ellos trabajar para obrar su santificación, quieren hacer algo, miren lo que yo hago, quieren trabajar estos problemas de su vida que tienen y se les ha enseñado erróneamente, se les ha dirigido mal, tienen que ser dirigidos de vuelta a la palabra y de vuelta a lo que dice la Escritura. Ustedes, hermanos, ¿habrá algo que la iglesia moderna, vamos a dejar la palabra moderna a un lado, pero volviendo atrás 200 años, a esas grandes campañas bajo Whitefield o Finney o esos individuos, ¿no? Quienes tocaron a esta nación con el poder de Dios? ¿Qué predicaban ellos? Bueno, Charles Finney y George Whitefield predicaron debemos nacer de nuevo. Esa era su enseñanza, tienen que nacer de nuevo. Habían personas que estaban cerrando cantinas y burdeles, estaban cerrando esos lugares porque estaban llegando al pueblo y escuchaban la predicación de que debían nacer de nuevo. Y ellos no cambiaron su mensaje. No cambiaron su mensaje. Y tocó a la nación eso. Miren, hablamos de George Whitefield, que predicó 18,000 sermones en su ministerio. Y entre las colonias estadounidenses y Europa, él le predicó a una audiencia de más de 10 millones combinados. Pensemos en la edad antes de la televisión, radio y todo eso. Se nos terminó el tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a continuar al principio y continuaremos leyendo versículo 21 en el capítulo 7 de Romanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. No se refiere en este caso a la ley de Moisés, sino más bien a la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Que el mal, la mala naturaleza, está en mí. La idea es que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con el creyente. No hay ninguna indicación que su estado es temporal, por lo menos hasta que suene la trompeta. Podemos dirigirnos exitosamente a la naturaleza pecaminosa solo de un modo, y es por la fe en Cristo y la cruz, lo cual Pablo detallará en el siguiente capítulo. Así que el creyente enfrenta aquí la ley del pecado y la muerte, y también el versículo 22 lo detalla. Vamos a leerlo. La ley de Dios. Porque según el hombre interior, se refiere a la ley moral de Dios ocultada en los 10 mandamientos. Me deleito en la ley de Dios. Se refiere al espíritu y al alma del hombre que ahora ha sido regenerado. Entonces el creyente, y quiero que comentes en esto, Lauren, en este nuevo pacto tenemos 2 leyes aquí. La ley del pecado y la muerte y la ley de Dios. ¿Cómo vivimos de acuerdo a la ley de Dios? ¿Qué enseña Pablo? Bueno, nosotros podemos ver una serie de leyes comenzando en el versículo 21 hasta llegar al capítulo 8, versículo 2. Son leyes que afectan al creyente. Y cuando decimos leyes, no son leyes conforme a la ley de Moisés o la ley de disciplinas, sino que son constantes. Estas no pueden cambiar, siempre van a estar presentes y siempre hacen lo que dicen o lo que fueron diseñadas para hacer. ¿Qué es la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios, conforme al hombre interno o interior, es el resultado de la salvación. Simplemente significa que el creyente siempre tendrá un deseo de servir a Dios y de amar a Dios después de haber nacido de nuevo. Es una conclusión ya decidida.
La persona que ha sido nacida en el nuevo pacto también ha sido la que recibe el Espíritu Santo que escribe las leyes de Dios, por decirlo así, las leyes de moralidad en el mismo corazón y la mente del creyente del nuevo pacto. Entonces es parte de el mecanismo natural de las cosas cuando alguien nace de nuevo. Ahora sí me gustaría tratar con esto un momento. En sus notas usted habló de la idea de que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con el creyente. Y hay algunos que no niegan la presencia de la naturaleza pecaminosa, pero nos dirigen a la presencia de la naturaleza pecaminosa como la razón del por qué no pueden vivir exitosamente para Dios en algunas áreas. Yo tengo que fallarle un poco a Dios un poco. Eso no es lo que usted quiso decir con eso. No. Entonces lo que nosotros enseñamos una vez más es que cuando el pecador llega a Cristo y él es bautizado en Cristo como resultado de su salvación, el poder de la naturaleza pecaminosa y su dominio sobre el creyente es eliminado. La naturaleza pecaminosa no es removida, no lo será hasta el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Entonces es la responsabilidad del creyente aprender a mantener la naturaleza pecaminosa y su actividad a la orden, manteniendo su fe centrada exclusivamente en Cristo y la cruz. Y eso es lo que nosotros creemos que Pablo enseña. Entonces, esa naturaleza pecaminosa activada, como lo podemos decir, es un hecho en todo ser humano, pero el hecho de una naturaleza pecaminosa que ha perdido su dominio es un hecho en el creyente nacido de nuevo, si es que entendemos cómo hacer que permanezca o causar que permanezca en esa posición dada Repite en eso la una vez salvación. más. Repítalo, por favor. Bueno, la presencia de la naturaleza pecaminosa es una constante. La responsabilidad del creyente es asegurarse de que andemos correctamente y que mantengamos nuestros ojos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario para que la naturaleza pecaminosa no venga a reinar y corromper nuevamente. Y ese es el potencial. Eso es lo que tenemos disponible a nosotros si operamos desde un objeto incorrecto pero de ¿por fe. qué Dios deja la naturaleza pecaminosa en la vida del espíritu del creyente ahora que esa persona ha nacido de nuevo? Bueno, una vez más, este margen de tiempo en el que vivimos es un margen de tiempo de pruebas. En 2 Corintios 11, Pablo nos habla de la iglesia como la novia de Cristo o que está casada con Cristo. En la tradición, Permíteme interrumpirte un segundo acá. Yo creo que el Señor ha hablado a mi corazón de que la naturaleza pecaminosa va a gobernar y reinar en la vida del creyente, a menos de que ese creyente ponga su fe constante en Cristo y la cruz. Esa es la garantía de la victoria en la vida del creyente. En otras palabras, ese creyente va a tener problemas. Y la correcto. naturaleza pecaminosa gobernará su vida. De otro modo, no gobernará. Correcto. Estará dormida. Así es. Y lo que usted me preguntó a mí ¿Crees eso o no? es exactamente lo que yo dije en diferentes palabras. Lo mismo es, usted preguntó por qué es que la naturaleza pecaminosa o por qué causó Dios que permaneciera. Es una prueba, si permaneceremos fieles a la provisión de Dios o no. Razones disciplinarias. Lo es, y si nosotros queremos y permanecemos, miren, la prueba nos obliga a depender de Dios y jamás que dependamos de nosotros mismos. Y en este margen de tiempo en el que vivimos, que una vez más se compara con el proceso judío del matrimonio, el marido y la mujer legalmente estaban ya unidos, pero no se unían durante un periodo de tiempo como prueba. Y después de un periodo de tiempo en el que se probaba su fidelidad, eran unidos y el matrimonio era exitoso. En la esencia del plan de Dios, lo mismo sucede el día de hoy. Hemos sido unidos oficialmente a Cristo, sin embargo es un tiempo de prueba. Sí, seremos fieles y la naturaleza pecaminosa está allí para causarle problemas a los que no sean fieles con las provisiones de Dios. Me gustaría leer, si es posible, una porción de Leon Morris en su comentario. Dice, esta experiencia de lucha y derrota es algo que un cristiano pueda experimentar, pero es algo que un incrédulo solo puede experimentar.
Entonces él reconoce que tal vez podemos experimentar la derrota en ocasiones, pero una persona fuera de Cristo es todo lo que van a experimentar. Él dijo que el pasaje describe a un hombre que quiere ser bueno y santo por sus esfuerzos y es atacado todo el tiempo por el poder del pecado interno. Y eso se refiere a cualquier persona, regenerados o no Creo que regenerados. está enseñando lo mismo que nosotros. Creo que sí, creo que él ha dado... Bueno, él estaría de acuerdo con nosotros en cuanto a ese pensamiento de que puede suceder, pero no tiene que suceder. Y él no anda por allí más allá en cuanto a cómo derrotar el poder y la presencia interna, pero está en la misma senda con nosotros mentalmente. Así que yo creo que, una vez más, ya hablamos de esto antes, pero algunos de estos comentarios de una ideología bautista estaban en la misma senda que nosotros, simplemente que no podían articularlo todo, a veces de la misma manera. Bueno, no creo que los mejores cristianos entre nosotros, los que sean, no me parece que pueden llegar a un lugar donde ellos nunca van a tener más pecados. Creo que llegará el momento en la vida de cada creyente cuando tenemos que pedirle perdón al Señor, claro. No somos perfectos, aunque buscamos ser perfectos. Pero por la gracia de Dios, nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor, pero a la misma vez, esto es algo que está con nosotros 24 horas al día, 7 días en la semana. La evaluación del estatus de la naturaleza pecaminosa y cómo permanece dormida difiere aún entre los bautistas. Kenneth Wuest nos diría que somos libres del dominio del pecado. Él aún creo que nos dio la ilustración de algo desconectado. Sin embargo, él siente que él no promueve la idea de fe en Cristo y lo que él ha hecho por nosotros en el Calvario para mantener la naturaleza pecaminosa Bien, pero inactiva. entonces, ¿qué es lo que él presenta? Bueno, él cree que si nosotros, o que cualquier acto de pecado activa a la naturaleza pecaminosa y eso nos mete en problemas. Entonces, la enseñanza básica que viene de ese campo, que yo he leído, básicamente dice que ahora que habéis sido unido a Cristo y la naturaleza pecaminosa ha sido derrotada, solo no pequen. Simplemente no pequen. Y si pecan, la naturaleza pecaminosa vendrá y los dominará. Sí, eso es la posición de Morris también. Él reconoce que en cuanto a... Porque él no cree en la perfección sin pecado y él no llega a decir, bueno, ahora para poder vencer el poder... No. Él reconoce el pecado interno y él casi está allí, pero no... Él no dirige hacia la cruz como el camino para vencer. Simplemente se trata de no hacer esas cosas. Nosotros pero eso avanzamos. no va a funcionar. No funcionará. Ahí es donde queda corto eso. Entonces, estos pedazos y pocos de esas cosas como Wuest y Leon Morris o, bueno, Arthur Pink o quien sea, ellos tenían parte de todo eso y les debemos a ellos una gran deuda de gratitud. Correcto. Pero poniéndolo todo junto con, muy bien, bueno, así es como se vence y es lo que hace falta. Y también lo que falta es un énfasis de la obra del Espíritu Santo para ayudar. Uno encontrará que eso realmente no es un énfasis de parte suya en lo absoluto. Y yo también tengo apreciación por lo que se ha escrito, pero cuando comenzamos a repasar el comentario hace 25 años, comenzamos a ver diferencias con respecto a cómo es que la naturaleza pecaminosa debe permanecer dormida, por decirlo así, si es que se permite ese término. El término real es destruida. En la Biblia King James significa quedar inútil, ineficaz e inefectivo y probablemente es el mejor término de todos. Así que queremos que la naturaleza pecaminosa quede inútil, ineficaz y estática y eso solo sucede como resultado de la fe y como resultado de la fe el Espíritu Santo nos ayuda en ese ámbito. Quiero tratar un poco más de eso en la próxima programación, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.